Con esta luz así parezco un angelito. Bonjour, je m'appelle Oriana et je suis votre prof de français. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, como pueden ver por el título del video, vamos a hablar de les adjectifs possessifs, los adjetivos posesivos, porque es algo realmente importante y útil saberlos utilizar. Antes de comenzar a ver los adjetivos posesivos, les voy a explicar cómo se utilizan. Y para iniciar tenemos que saber qué es un adjetivo. Un adjetivo es una palabra que le da una característica específica a una palabra. Y existen muchos tipos de adjetivos. Por ejemplo, los adjetivos de nacionalidad. Cuando te dices elle est française, le estás dando una característica a esa persona. Y le chinois, le estás dando una característica extra a esa palabra. Entonces, ¿qué pasa? Los adjetivos posesivos, les adjectifs possessifs, funcionan de la misma manera. No es lo mismo decir el libro o un libro a decir mi libro, tu libro, su libro, sus amigos, mis amigos o nuestros estudiantes. Esa es la función que cumplen los adjetivos posesivos en francés, al igual que en el español. Para poder utilizar correctamente los adjetivos posesivos, les adjectifs possessifs, tenemos que saber el género de la palabra. ¿Y por qué es importante saber si es femenino o es masculino? Porque hay unos que se utilizan para el femenino, hay otros que se utilizan para el masculino, y eso es lo que hace que sea correcta la utilización de los adjetivos. Igual pasa en español, solo que en español se utiliza en la forma plural y en francés se utiliza en la forma singular. Es decir, en español nosotros decimos nuestros niños o nuestras niñas y eso identifica el género masculino o femenino. Ustedes saben que si una persona dice nuestras niños, eso no está correcto. Lo mismo sucede en francés, pero en el singular. Es decir, en vez de decir mi, se dice mon ou ma. En vez de decir mi libro o mi camisa, que uno es masculino y el otro femenino, dices mon livre ou ma chemise. Mon livre ou ma chemise, porque chemise es femenina y livre es masculino. En vez de decir tu hijo o tu hija, vas a decir ton ou ta. Ton fils, ta fille. Ton fils, ta fille. En vez de decir su mamá, su papá, vas a decir son père, sa mère. Parce que père c'est masculin et mère c'est féminin, son père, sa mère. Esta concordancia de género femenino o masculino se utiliza solamente con estos tres sujetos. Con je, con tu, con il y con elle. Pero tienen que gastar mucho cuidado porque realmente la concordancia no depende de la persona que lo está diciendo o a la persona que se lo estoy diciendo, sino que depende del objeto que yo estoy diciendo, que es mío. Deben gastar mucho cuidado también porque mon, ton, son se va a utilizar para las palabras que sean femeninas que comiencen con vocal. Es decir, en vez de decir mami, para que no haya esa cacofonía que suene extraño, en vez de decir mami, vas a decir mon ami, mon ami. En vez de decir ma histoire, vas a decir mon histoire, mon histoire. Pero si hay un adjetivo entre l'adjectif possessif y le mot, entre el adjetivo posesivo y la palabra, se va a utilizar el que corresponde. Por ejemplo, ma meilleure amie, ma meilleure amie, porque en ese caso estoy utilizando algo que está entre las dos palabras. O sea, eso solo se utiliza es si hay una cacofonía, si interfiere. Ma belle histoire, ma belle histoire. Para los plurales de je, tu, il, elle, se va a utilizar me, te y se. Entonces, haciendo una revisión sería, para je sería mon, si es masculino, ma, si es femenino, me, si es plural. Para tu sería ton, si es masculino, ta, si es femenino, y te, si es plural. Para il y para elle, indiferentemente de la persona, porque acuérdense que depende del objeto y no de la persona, sería son, si la palabra es masculina, sa, si la palabra es femenina, y se,
C si la palabra es plural. O sea, si estoy hablando de varias cosas. Recuerden que, como les dije, mon, ton, son se va a utilizar en el caso de que la palabra sea femenina o masculina y comience con vocal. Ahora vamos con los plurales. Es cuando somos dos personas o más que tenemos algo. Podemos tener una cosa o varias cosas. En el caso de que tengamos una sola cosa, o sea, de que sea singular, sería notre. En el caso de que sean ustedes los que tienen algo, sería votre, porque son ustedes plural. En el caso de que sean ellos que tienen una sola cosa, sería leur. Y en el caso de que sean ellas las que tienen algo, sería leur también. En el caso de que nous, o sea, de que nosotros tengamos varias cosas, sería nos, por ejemplo, nos enfants. En el caso de que sería vous, sería vos. Y en el caso de que sea il o elle, para il o para él sería leur. Y la S no se pronuncia a menos que haya una vocal. Y por ejemplo, leurs amis. Ahora, todo depende de cómo queremos nosotros utilizar los adjetivos y de lo que querramos decir. Por ejemplo, si ustedes quieren decir, mi hijo es inteligente. Entonces, mi hijo, ese mi es el adjetivo posesivo. ¿El hijo es de quién? Es mío. O sea, por lo tanto, a je. ¿Cuántos hijos son? Uno solo. Entonces, ¿hijo es masculino o femenino? Es fils, es masculino. Entonces voy a utilizar mon. Mon fils est intelligent. Si yo quiero decir, tus primos son pequeños. Tus primos son pequeños. Tengo que buscar primero cuál sería, a qué me estoy haciendo referencia, es a ti. Entonces utilizaría el de tu. Primos, ¿es singular o plural? Es plural, entonces yo utilizaría tes. Tes cousins sont petits. Tes cousins sont petits. Quiero decir, nuestra profesora es linda. O sea, yo. Nuestra profesora es linda. Nuestra sería nous, porque estamos diciendo que es nuestra. Y profesora es singular. Notre professeur est joli. Notre professeur est joli. Y así sucesivamente van a ir buscando en el cuadrito el sujeto que corresponde y la cosa que es poseída, por así decirlo, pero no es poseída de... sino poseída de pertenencia y de posesión de poseída. Espero de verdad que les haya gustado este video. Si es así, no olviden regalarme un me gusta y dejarme un comentario lleno de amor. Además de suscribirse al canal. Gracias a todas las personas que se han suscrito al canal. Si aún no lo has hecho, puedes suscribirte y activar las campanitas de notificaciones. Entonces, sin más nada que decirles, les mando un besote, gros bisous y a la prochaine.